Y hermanos, y le he titulado a esta predicación: lo que Dios ha revelado es muy grande. Lo que Dios ha revelado es muy grande. Es decir, Dios se manifestó en carne para revelarnos la grandeza de la verdad. Gloria al Señor. Dios se manifestó en carne para revelarnos la grandeza de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Hermanos, Dios se manifestó en carne para, hermanos, darnos a conocer, revelarnos la grandeza de la verdad. Gloria al Señor Jesús. Y voy a leer, hermanos, el versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, pero el contexto de esto, los versículos anteriores, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, hermanos, de cómo debe ser el obispo, de cómo debe ser el diácono. Y le dice, para que citando, dice, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Diga conmigo: Dios viviente. Dios viviente. Eso se llama revelación, gloria al Señor Jesucristo, que es la iglesia del Dios viviente. Gloria al Señor. A ver, diga conmigo: Dios. Le voy a decir una cosa, hermanos. Hay muchos escritos de la Biblia, de la palabra de Dios, porque los originales han salido muchas copias, gloria al Señor. Y vamos a decirlo así, hermanos, hay una cantidad más o menos de 600 escritos de la Biblia, gloria al Señor. Y 600 escritos de la Biblia, hermanos. Este versículo que leemos, hermanos, el versículo 16, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice, fue manifestado en carne. Solamente hay 6 escritos, hermanos, que le ponen Él, y los demás escritos le ponen Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y muchos creen que por poner Dios, hermanos, hay un problema para nosotros, pero la realidad es que no. Esa es la verdad. Dios fue manifestado en carne, porque en algunos otros escritos dice: Él fue manifestado en carne. Y como que entra en tarea de juicio quién es ese Él, si es el Padre, si es el Hijo y si es el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ese Él es Dios mismo. Toda la plenitud de la deidad se manifestó en carne. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice el versículo 16 que nos ocupa en esta hora: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, aquí vamos a detenernos un poquito, gloria al Señor. La primera parte dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego esta frase dice: Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo, Dios fue recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Dios, hermanos, se manifestó en carne para revelarnos la grandeza de la verdad. Gloria al Señor Jesús. Aquí alguien dice: es que, hermano, el misterio de la piedad es muy grande, no, nunca vamos a llegar a comprender. No, era misterio, pero después de este escrito, hermanos, después de que Dios se manifestó en carne, dejó de ser misterio. Es decir, lo desconocido fue conocido. Gloria al Señor. Así que, hermanos, a partir de estos versículos, nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos claro que no hay ningún misterio oculto. Lo oculto ha sido revelado. Hay un canto que viene en los himnarios, quisiera acordarme de ellos. Mamá, me llevan como flechazo, gloria al Señor. Pero a ver si mi mamá o mi esposa me ayudan, o algunos de los hermanos que usan himnario, mi hermana Micaela, gloria al Señor Jesús. Hay un canto que dice: lo divino en lo humano, obra vida. A ver. Y el reino de los cielos. No queda duda, gloria al Señor Jesús. Dios fue manifestado en carne. Hay misterios, hermanos, difíciles de conocer, pero yo creo que la Biblia no es ningún misterio.
Dios se manifestó en carne para revelarnos lo grande de la verdad. Y en este versículo, hermanos, la palabra clave que estamos utilizando es la palabra misterio. Y misterio, hermanos, algunos diccionarios la definen como un hecho o una cosa que no tiene explicación o no se puede entender. Gloria al Señor. Antes de que Cristo viniera, no se entendía, pero después de que Cristo vino, ahora lo entendemos. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora entendemos, hermanos, que ese Mesías prometido es Dios manifestado en carne. Es difícil de entender eso, hermanos. ¿Verdad que no es difícil? Dios fue manifestado en carne. Es todo, no tenemos nada que explicar. La Biblia misma, hermanos, la teología dice que la Biblia se explica por sí mismo. Gloria al Señor. Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Wikipedia, hermanos, define la palabra misterio de esta manera: como algo muy difícil de entender, extraño, inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Y es lo que está diciendo Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero después de que Cristo vino a esta tierra, Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor Jesucristo. Y quiero decir, hermanos, que la palabra misterio en el Nuevo Testamento aparece 27 veces. Gloria al Señor. Del griego musterión se utiliza, hermanos, 27 veces. Y de esas 27 veces, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 es una de ellas. Y esta palabra, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento se refiere a una verdad que estaba, diga conmigo, estaba. A una verdad que estaba oculta, gloria al Señor. Pero cuando Cristo se manifestó en carne, esa verdad fue revelada, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Ahora nosotros, hermanos, le cantamos a un Cristo vivo, gloria al Señor, y sabemos que en Cristo hay vida, hay salvación, gloria al Señor. Esa es una verdad, hermanos, esa es una muy buena noticia, gloria al Señor Jesucristo. Ahora en Cristo el ser humano puede tener vida abundante, gloria al Señor. Quiero, hermanos, ser claro para continuar. La Biblia dice: Dios fue manifestado en carne, gloria al Señor. Y vienen seis expresiones. Dios fue manifestado en carne: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero quiero, hermanos, estas 6 expresiones, quiero, hermanos, yo compartirlas solamente en 3. La primera parte, hermano, dice: Dios fue manifestado en carne. Pero también luego dice: justificado en el Espíritu. Número 1. Primera expresión o 2 expresiones. Esta frase: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Número 1. Número 2. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Número 3. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algo tenemos que descubrir en este texto, hermanos, que estamos leyendo. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Verdad que eso parece como que es contradictorio? Gloria al Señor. Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, y aunque estas expresiones parezcan contradictorias, nosotros, hermanos, al seguir leyendo y al seguir orando, el Señor nos revela que esto no es contradictorio, esto es muy coherente. Gloria al Señor. Usted no debe de asustarse cuando lee la Biblia, porque de repente dice, la Biblia dice aquí una cosa, aquí dice otra. No, hermanos, la Biblia es coherente. Gloria al Señor Jesucristo. No es contradictoria, parece que se contradice, pero la palabra de Dios, hermanos, es coherente. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy estamos hablando, hermanos, del misterio de la piedad. Y en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos varios misterios. Gloria al Señor Jesucristo. Claro que el misterio de la fe, hermanos, que está, hermanos, en el mismo capítulo de primera carta de Timoteo, en el versículo 3, en el capítulo 9, ahí encontramos un misterio que se llama el misterio de la fe. Gloria al Señor Jesús. En Efesios capítulo 3, versículo 4, encontramos el misterio de Cristo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, encontramos el misterio de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 9, el misterio de su voluntad. En Efesios capítulo 6, versículo 19, el misterio del Evangelio. En Marcos capítulo 4, versículo 11, el misterio del reino de Dios.
hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 1, los misterios del reino de los cielos, hermanos. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, también encontramos el misterio de la piedad, gloria al Señor Jesús. Y ese misterio de la piedad, hermanos, ya no queda como misterio, gloria al Señor. Habrá otros misterios que no se han revelado, gloria al Señor Jesucristo. Unos se están revelando, otros se irán revelando, gloria al Señor. Pero el misterio de la piedad fue revelado ya. Ya conmigo, Dios fue manifestado en carne. Yo no sé por qué a la religión se le complica tanto entender. Simple y sencilla, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es el misterio de la piedad, hermanos? Pues lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Y hay una cosa, hermano. Dios fue manifestado en carne. Hay una mentalidad triteísta que pudiera decir, ahí está. Dios fue, como diciendo, otra persona. No. Dios fue manifestado en carne. Manifestado en carne es suficiente para creer que ese único Dios verdadero se manifestó en carne. Gloria al Señor Jesús. Y ese misterio de la piedad, hermanos, además de que Dios fue manifestado, también es justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido el Rey en gloria. Este es el misterio de la piedad que ha sido revelado. Es la verdad, gloria al Señor Jesucristo. En este versículo, hermanos, se está dando a conocer una verdad que por mucho tiempo fue desconocido, pero ahora, hermanos, la humanidad puede conocer el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, gloria al Señor. Ahora Dios se nos ha revelado, gloria al Señor Jesucristo. Y también, hermanos, seguimos encontrando contradicciones en este versículo. Y las contradicciones, hermanos, están claramente marcadas. Ya lo leímos, gloria al Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, gloria al Señor Jesús. Cada oración, hermanos, va acompañada de otra, con una aparente contradicción. Pero también, hermanos, al escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia tiene coherencia. Este versículo, capítulo 3, versículo 16, tiene coherencia en lo que está diciendo, gloria al Señor. Volvemos a la primera parte. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Sabemos, hermano. Es más, nos damos cuenta que con el puro hecho de decir Dios fue manifestado en carne, hay una contradicción ahí. Como Dios, siendo Espíritu, ahora está manifestado en carne. Desde ahí nos damos cuenta, hermanos, que hay una contradicción, gloria al Señor. Pero Dios, hermanos, aunque ahí parezca que hay una contradicción, gloria al Señor. Y sí, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, si Dios es verdaderamente Dios, Él no puede tener un cuerpo, gloria al Señor Jesús. Esto es nuestra mentalidad humana, gloria al Señor. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que hay una contradicción. Jesús, hermanos, si es Dios, no puede ser humano. Pero Jesús, hermanos, antes de ser hombre, era Dios. Jesús, antes de ser hombre, era Dios. Y como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese mismo versículo parece una contradicción también, porque parece que está hablando de dos, y luego termina diciendo que es el mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, gloria al Señor. Aquí no hay contradicción, aquí hay coherencia, gloria al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, gloria al Señor. Alguien, hermano, batalla para entender esto. Esto no es un misterio, esto ya fue revelado, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, y verdaderamente al leer este versículo, nos damos cuenta que hay una contradicción también ahí en ese versículo, capítulo 1, versículo 1 de Juan. Pero sabemos que Dios es espíritu, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos que Dios es espíritu, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y si Dios es espíritu,
Fíjense, si Dios es espíritu, ¿por qué ahora se nos dice que ha sido manifestado en carne? La respuesta, hermanos, es que Dios se encarnó. Y podemos darnos cuenta que hay un proceso, hermanos, que Dios, siendo Dios, se despoja de sí mismo y se hace hombre. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Aquí comenzó un proceso en el nacimiento. Él comenzó, hermanos, a despojarse, gloria al Señor, y se fue despojando de su gloria hasta llegar a la condición de hombre, gloria al Señor. Y ya estando, hermanos, en la condición de hombre, continuó humillándose hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Es decir, desde lo más alto hasta lo más bajo, gloria al Señor. Siendo el Dios santo, gloria al Señor, ahora muriendo como un pecador, gloria al Señor, en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, vemos cómo el proceso de Jesús, hermanos, termina en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Otra contradicción ahí, un Dios santo muriendo por los pecadores. Hermanos, qué grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Dios santo dando su vida por nosotros, los pecadores. ¡Qué grande noticia! ¿Cómo podemos saber, hermanos, que en realidad Dios estaba en Jesús? Domingo pasado leíamos Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sencillo. ¿Sabe una cosa más? Muchos necesitan revelación, pero cuando se nos revela, hay granito que está. Dios se manifestó en carne, fácil de entender. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y después de Dios manifestado en carne, viene la segunda expresión, justificado en el Espíritu. Aunque Jesús era Dios manifestado en carne, Él fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa? Que ese de Jesús, hermanos, que fue Dios manifestado en carne, Él también fue justificado en el Espíritu. ¿Y qué significa la palabra justificado, hermanos, en este versículo? Significa, hermanos, que hay evidencia que testifica que verdaderamente Jesús era Dios. Aleluya. Justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque los hechos sobrenaturales, hermanos, que fueron manifestados en su vida y que no pudieron ser explicados siendo Jesús un hombre, hermanos, el Señor hacía cosas sobrenaturales, y eso, hermanos, significa justificado en el Espíritu, porque Él hacía cosas que solamente Dios es Espíritu, que solamente Dios podía hacer. Gloria al Señor. La primera evidencia que menciona, hermanos, es cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, gloria al Señor, y luego se levanta una tempestad, gloria al Señor Jesucristo. Y Marcos capítulo 4, versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué pensarían los discípulos de Jesús? ¿Qué pensarían, hermanos? Yo pienso que empezaron a notar algo diferente en Jesús. Jesús no es cualquier hombre, Jesús no es cualquier profeta, Jesús no es cualquier maestro. Como que empezaban a sospechar que verdaderamente era Él era el Mesías, que verdaderamente Él era el ungido, que verdaderamente era Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Pero Jesús, hermanos, ahí nos damos cuenta, gloria al Señor, que los discípulos los despiertan. Gloria al Señor. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente
Y cuando los discípulos, hermanos, vieron eso, comenzaron a preguntarse. En el versículo 41 del capítulo 4 de Marcos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Nosotros ya sabemos, hermanos, no necesitamos preguntarnos quién es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, gloria al Señor. Jesús es Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí nos damos cuenta que fue justificado en el Espíritu. ¿Estamos enseñando o nos estamos desenseñando? Están muy cerecitos en esta tarde, hermano. O tienen mucha calor, una de dos, no sé qué será, pero reciba la palabra, gloria al Señor. Dios fue manifestado en carne, gloria al Señor Jesús. Pero esa no fue la única justificación. Sabemos que Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad? Eso les hace entender a los discípulos que Jesús no era cualquier hombre. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Tiren las redes al lado izquierdo y cómo las redes venían llenas, hermanos, de peces, gloria al Señor. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesús fue justificado en el Espíritu, gloria al Señor. Pero la justificación más grande, hermanos, no fue la pesca milagrosa, no fue que Jesús caminó en el agua, no fue, hermanos, que los vientos y la mar le obedecieron. La justificación más grande, hermanos, fue que Jesucristo resucitó de entre los muertos, gloria al Señor. Allí los discípulos se dieron cuenta, hermanos, de que la piedad, de que el misterio de la piedad era grande. Dios fue manifestado en carne, gloria al Señor Jesús. Eso, hermanos, seguramente. Continuó, aunque la Biblia no dice. Lo dice cuando Jesús habló al viento y habló a la mar. Y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este? Pero usted cree que los discípulos no se preguntarían cuando Jesús se levantó de entre la tumba: ¿quién es este? ¿Quién es este que se levantó, que salió de la tumba? ¿Quién es este que pudo vencer la muerte? Ellos tenían claro que Jesús lo hizo. Por eso escuchamos el Evangelio, y mientras más escuchamos el Evangelio, nos damos cuenta que el misterio de la piedad es grande. Dios verdaderamente fue manifestado en carne. Ese Jesús que se salió, que se levantó de la tumba, que venció la muerte, no es otra cosa más que Dios manifestado en carne. Por eso cuando nosotros adoramos a Jesús, lo adoramos como nuestro Dios, lo adoramos como nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Amén. Me dijo un hermano, yo no sé, pero yo el único que adora es a Jesús. Yo no sé si, yo no entiendo el misterio de la piedad. Lo que sí sé es que Jesús me salvó y a Él es al que voy a adorar. Es fácil, hermanos. Es difícil de entender esto. Es fácil, hermanos, de entender que Jesús es Dios. Si Él te ha salvado, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a seguir? Es fácil de entender. Era misterio, era algo oculto. Pero después de que Cristo se manifestó, dejó de ser algo oculto. Ahora nosotros, hermanos, podemos servirle, podemos amarle por lo que Él es. Jesús, hermanos, no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es una parte de Dios. Jesús, hermanos, es Dios manifestado en carne. Aleluya. Muchos, hermanos, tienen un concepto de Cristo. Aún los discípulos, seguramente el tiempo que caminaron con Él, tenían un concepto de un Cristo humano. Pero si hermano, caminaba sobre las aguas, si el mar y los vientos le obedecían, si multiplicó los panes y los peces, si Él resucitó, Él era más, hermanos, que un ser humano
común y corriente. ¿Quién era él, hermanos? Es fácil de entender que Jesús, hermanos, hoy nosotros sabemos quién es. Sabemos que Jesús es Dios. Y sabemos, hermanos, que todo eso ocurrió. Y todo eso lo hizo porque Él era Dios. Ahí se resuelve lo que aparentemente es contradictorio. Esos versículos que parecen tener contradicción son coherentes. Los milagros sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo testificaban, daban testimonio de quién era Él. Las obras sobrenaturales testificaban que Él era el Hijo de Dios, es decir, Dios manifestado en carne. ¿Es difícil de entender esto? Hermano, el misterio de la piedad es grande. La verdad es grande. Y esa verdad, hermano, Dios se manifestó en carne para revelarnos la grandeza de la verdad. La otra frase, hermanos, que estoy tomando de dos en dos. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Usted sabe quiénes eran los gentiles? Nosotros, hermanos. Lo que estamos diciendo, hermanos, lo que estamos diciendo es que Dios se manifestó en carne. Eso suena desconocido, dándose a conocer. Dios manifestado en carne. Lo desconocido, dándose a conocer. No había un ser humano que lo conociera. Vistos de los ángeles. Esto me da a entender, hermanos, que aún los ángeles no habían visto a su Dios. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Los ángeles, hermanos, no conocían a Dios. Había un misterio también para ellos. Así como había un misterio para los judíos, también había un misterio, hermanos, para los ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos? Visto de los ángeles. Pero ahora, hermanos, otra frase que parece contradictoria. Predicado a los gentiles. Si los mismos judíos, hermanos, no conocían al Mesías, gloria al Señor, nos damos cuenta porque lo llevaron a la cruz. Ahora los gentiles, predicado a los gentiles, gloria al Señor. Dios se encarna. Dios se hace hombre. Dios se manifiesta en carne. Eso era algo nuevo también para los ángeles. Habrá otros misterios, como lo mencionamos hace ratito. El misterio de Cristo, el misterio del reino de los cielos, el misterio de Dios. Pero este misterio de la piedad dejó de ser misterio cuando Dios se manifestó en la carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa verdad ni los ángeles la entendían, pero había emoción, había alegría en ellos. Los ángeles, yo me imagino que se están preguntando algo que ni nosotros conocimos. Ahora se les ha revelado también a los hombres. Hermanos, nosotros, siendo lo que somos, siendo pecadores, el Señor nos ha amado y nos ha amado mucho, que Dios se manifestó en carne. Es difícil de entender que el Hijo de Dios
Es Dios manifestado en carne, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si tú has creído en Jesús, pero necesitas creer como verdaderamente lo que Él es. Jesús es Dios, aleluya. Es Dios manifestado en carne. Los ángeles lo vieron y se maravillaron. Y eso lo podemos ver, hermanos, nos damos cuenta que cuando Jesús nació, hermanos, los ángeles pudieron verlo y se maravillaron. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. Estamos hablando de que los ángeles vieron a Jesús, visto de los ángeles. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué el ángel estaba diciendo estas palabras a los pastores? Porque ese ángel ya había visto a Jesús allí en un pesebre. Y repentinamente, no solamente un ángel, fíjese, y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No era otra cosa más que Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Otra contradicción. El Hijo de Dios en un pesebre. El Rey de Reyes en un pesebre. Aquí los pastores tenían que haber hecho muchas preguntas. Si Él es el Salvador, más sin embargo creyeron. Aquí tenemos que aprender algo, hermanos. En igual de hacer cuestiones, mejor creer en el Evangelio, gloria al Señor Jesucristo, y en el caminar el Señor le irá revelando la verdad, el misterio, la grandeza de la verdad. Y realmente es una contradicción, porque si Él era un príncipe, ¿qué hacía en un corral? Él debería de estar en los mejores hospitales. Nosotros, hermanos, sabemos, aún en nuestra actualidad, sabemos que en Europa hay reinos donde hay reyes, y cuando nace un príncipe, este príncipe seguramente nace en los mejores hospitales de ese país. Pero Cristo, hermanos, estaba en un corral. Eso es una contradicción. ¿Y cómo es esto? Que el Hijo de Dios, que el Rey, el Salvador de Israel, el Salvador de toda una nación, el Salvador de toda la tierra, naciendo en un pesebre. Grande es el misterio de la piedad. Hay cosas que para nosotros, hermanos, no coinciden, pero en esto, hermanos, nos damos cuenta que verdaderamente, hermanos, hay coherencia. Gloria al Señor. Todo esto Cristo, hermanos, el Señor lo hizo por amor a nosotros. Nosotros siendo gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí entramos tú y entro yo también. Entramos todos, gloria al Señor. El Señor ha hecho todo esto por amor a nosotros. ¿Se da cuenta, hermano, que en el nacimiento de Jesús estuvieron los ángeles? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? Dice la Biblia que ahí estuvo un ángel fortaleciéndole, gloria al Señor. Cuando él estaba en el Getsemaní, ahí también la Biblia dice que apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Cristo resucitó, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban ahí en esa cueva? Estaban los ángeles. Nos damos cuenta, hermanos, que los ángeles estuvieron en la vida de Jesús presentes. Por eso podemos decir ahora, visto de los ángeles, gloria al Señor. Cuando Cristo ascendió a los cielos, hermanos, después de que resucitó y después de 40 días, los discípulos de Jesús estaban con él y vieron ellos cómo Jesús ascendió a los cielos.
los ángeles y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis viendo el cielo? Este mismo Jesús que le habéis visto subir, hermanos, así vendrá, gloria al Señor. Este mismo Jesús que han visto subir, así volverá, gloria al Señor Jesús. Los ángeles, hermanos, estuvieron presentes en la vida de Jesús, visto de los ángeles. Pero dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles, hermanos? Quiero hacerles esa pregunta. Vivíamos en maldad, vivíamos en pecado, vivíamos, hermanos, en la miseria. Y el Evangelio llegó a nuestra vida. Estábamos despreciados, rechazados, no había esperanza, no había fe. Y lo que vieron los ángeles ahora es anunciado a los gentiles, predicado a los gentiles. Parece, hermanos, como que hay mucha diferencia, parece como que hay mucha contradicción, pero el amor de Dios nos alcanza a todos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y los judíos, ¿quiénes eran los judíos? Los gentiles para los judíos era gente que estaba rechazada. ¿Qué, hermanos? Qué grande es el misterio de la piedad. Pablo, hermanos, honraba su ministerio. Él sabía, hermanos, que su ministerio era predicarle a los gentiles. Él sabía que su ministerio era predicarles a los de la incircuncisión. Pedro, hermanos, tenía el ministerio de la circuncisión, pero Pablo tenía el ministerio de la incircuncisión. Gloria al Señor Jesucristo. Pablo anunció el Evangelio a los gentiles, a los que estábamos despreciados. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, vemos que hay una contradicción. Jesús fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Gloria al Señor. Visto por lo más alto después de Dios, pero fue anunciado a lo más bajo, que eran los gentiles. Gloria al Señor Jesucristo. Si se dan cuenta que la contradicción está muy marcada, hermanos, se dan cuenta que la contradicción, hermanos, está marcada, gloria al Señor. Pero, hermanos, así, hermanos, como fue visto de los ángeles, así fue, hermanos, predicado a los gentiles. Así como los ángeles lo conocieron, lo vieron, así nosotros podemos conocerle también. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahora nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay salvación. Gloria al Señor. Última contradicción. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quinta y sexta expresión de este versículo. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Evangelio, hermanos, es lo que hemos estado diciendo en esta tarde. Dios fue manifestado en carne. Si Dios, hermanos, si Jesús es Dios, no puede ser hombre. Si Él es hombre, no puede ser Dios. Esa es una contradicción clara. Jesús es Dios hecho hombre. Esto como que no tiene coherencia. Es otra contradicción. Pero vienen los hechos sobrenaturales de Jesús y prueban, hermanos, que Él es Dios manifestado en carne. Que aunque parece contradictorio, es coherente. Ahora nosotros tenemos, hermanos, ese entendimiento, tenemos esa revelación, tenemos ese conocimiento que Dios fue manifestado en carne. Eso, hermano, no es difícil de entender, es algo sencillo, gloria al Señor, que aunque parezca contradictorio, nuestro Dios, hermano, fue manifestado en carne. Hay cosas que la gente demanda, que quiere pruebas para poder aceptar, para poder creer. Pero para creer algo, hermanos, para creer algo no necesita resolverse el problema. Quiero entender plenamente. No, hermano, lo único que necesitas es creer, gloria al Señor. Y aunque ya lo hemos dicho, hermanos,
que Jesús es Dios manifestado en carne, pero aún los testimonios, las evidencias sobrenaturales testifican que Él es Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros decimos que Jesús es 100% hombre, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Gloria a Dios. Decimos que Jesús es 100% hombre, pero también decimos que es 100% Dios. A ver, súmele ahí. ¿Cómo le hacemos? Si el 100% es hombre y el 100% es Dios, no cuadra. Esa es una contradicción matemática también. Pero hermanos, si nosotros como predicadores dijéramos 50% hombre, 50% Dios, ahí está, no hay contradicción, sí cuadra. Matemáticamente sí da la cuenta, gloria al Señor. Pero no, hermanos, nosotros seguiremos predicando que Jesús es 100% hombre y que Jesús es 100% Dios. Gloria al Señor Jesucristo. A ver, chiquito, ven, explícame esto. ¿Cómo está eso? No, hermanos. Tal vez alguien necesita una explicación, pero yo no necesito explicación. Alguien necesita explicación de lo que estamos enseñando, de lo que estamos predicando en esta tarde, hermanos. La Biblia dice, creído en el mundo, gloria al Señor, recibido arriba en gloria, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, no se necesita, hermanos, una explicación. Lo único que necesitamos es creer en Jesucristo. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ha recibido a Jesús como Él fue recibido arriba en gloria, gloria al Señor Jesucristo? Necesitamos recibir a Jesús. Amén. ¿Sabe cómo? Como fue recibido arriba en gloria. Porque alguien ha recibido a Jesús y lo recibe solamente como una persona, como un profeta, como un maestro. No, hermanos, recibamos a Jesús como lo que Él es verdaderamente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne para revelar la grandeza de la verdad. Jesús, hermanos, es la verdad. Jesús es Dios. Voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies. En algún momento nosotros, hermanos, tal vez nos hemos sentido como que nos han lavado el cerebro, pero no se sienta así. Hay gente que así piensa de nosotros, que nos han lavado el cerebro, que nos han lavado la cabeza. Pero no tenemos por qué preocuparnos, hermanos, de lo que la gente diga de nosotros. Los ángeles recibieron a Jesús en gloria. Nosotros, mientras que estamos aquí en la tierra, también recibamos como Él fue recibido en gloria. No tenga temor de recibir a Jesús como lo que Él es. Él es verdaderamente Dios. Este es el misterio de la piedad, que antes no había sido conocido, pero ahora lo conocemos. Y como dice, hermanos, este versículo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es muy grande, hermanos, la verdad. Y a veces es tan grande que a la gente le cuesta trabajo creer. Pero aunque sea grande el misterio de la piedad, nosotros recibamos a Cristo como Él fue recibido arriba en gloria. Recibámoslo como Dios revelado. Él nos ha dado salvación. Él hizo, hermanos, lo que a ti y a mí nos tocaba hacer. Esa revelación es grande. Nosotros no tenemos que subir al Calvario. Nosotros no tenemos que sufrir. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Antes, hermanos, de hacer el llamado, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es si usted recibió a Jesús como fue recibido arriba en gloria. Tal vez por mucho tiempo hemos servido a Jesús, pero no lo hemos recibido como verdaderamente Él se lo merece. El altar está
está abierto por si alguien quiere pasar y recibir a Jesús como lo que Él es. Él es Dios manifestado en carne. Venga, hermano, y llénese de esa fe. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande, es un Dios verdadero. En el mundo, hermanos, la gente sirve y sigue muchas cosas. Sigue hombres, sigue posiciones, sigue fama, sigue la idolatría. Nosotros, hermanos, sigamos a Jesús y sigámoslo como lo que Él es. Él es Dios. Adoremos a Dios un momento.